Hola, es Alejandro Gaviria. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Hagamos la Diferencia, una reflexión sobre la política y la vida que se conectan de muchas maneras. Hoy voy a hablarles de un tema más personal, de una visión que yo tengo de la vida, de las conexiones de la vida. La vida, bien lo sabemos, se conecta de muchas maneras, imprevisibles, azarosas, y son esas conexiones las que van definiendo nuestra vida. Voy a hablarles de unas conexiones de mi vida que tuve la oportunidad de escribir en un libro que publiqué por allá en los primeros meses del año 2018. Y es un libro que cuenta mis peripecias con una enfermedad grave, con el cáncer, y la forma como esa enfermedad se conectó con varios episodios de mi vida pasada. Y cómo de alguna manera ese evento dramático en mi vida me mostró que las conexiones definen nuestra vida, las vidas que se explican hacia atrás, nunca hacia adelante. Y son 4 o 5 conexiones que quiero contarles, imprevisibles todas, sorprendentes de alguna manera. La primera tiene que ver con el primer día de mi tratamiento, que me tenían que aplicar un medicamento biotecnológico que se llama rituximab, un medicamento que era muy importante para tener un buen pronóstico del cáncer. Y yo recuerdo que ese día entró la enfermera y me dice, levántese la camisa que le tengo que poner una inyección con este medicamento. Y ese medicamento rituximab había estado en el centro de las luchas por bajar los precios de los medicamentos. A mí me sorprendió que ese medicamento sobre el que yo había teorizado y explicado la regulación de precios de medicamentos fuera precisamente el primero que me fueran a aplicar al inicio del tratamiento. Tratando de digerir un poco la sorpresa y la coincidencia, yo miré a los ojos a la enfermera y le dije, ese fue el medicamento al que le bajamos los precios. Ella me miró sorprendido, como diciendo, ¿qué hacemos con esta coincidencia? Pues nada, simplemente asimilarla como una conexión de la vida. El tratamiento continuó y a los 2 o 3 meses yo tenía que lidiar con las inclemencias de las quimioterapias que generan náuseas y demás. Y una tarde, uno de mis hermanos me trajo unas goticas de cannabis medicinal y me dijo, tómese estas goticas que eso le sirven para las náuseas. No me explicó cuántas eran. Yo me acuerdo que me tomé 4 o 5 gotas. Me debía tomar menos, 2 o 3. Había una pantalla de televisor apagada y como a la hora más o menos miré yo a la pantalla y vi unos patos de color verde flotando en una especie de danza extraña en ese televisor apagado. Y en ese momento comprendí que para bien o para mal había incurrido en una sobredosis de esas goticas de cannabis medicinal. Pero esa no es la conexión que quiero contarles. La conexión es que 6 o 8 meses antes yo había tenido una discusión en el Congreso de Colombia precisamente sobre la legalización o regulación distinta de los derivados para usos científicos del cannabis medicinal. Otra conexión extraña, ¿no? Un año antes, y esta es la tercera conexión, yo había tenido otra discusión en Colombia, un debate que aún no termina, sobre las aspersiones aéreas de cultivos de uso ilícito, de cultivos de coca con glifosato. Yo me acuerdo que esa discusión en el Congreso de Colombia había comenzado con una monografía que había enviado la Organización Mundial de la Salud, una de sus agencias, al Ministerio de Salud, mostrando una conexión de la exposición repetida del principio activo del glifosato y un tipo de cáncer, el linfoma no Hodgkin. Esto incluso lo conté en un podcast anterior. Lo que no iba a imaginarme nunca es que precisamente ese tipo de cáncer que yo había mencionado de forma teórica como una enfermedad lejana, ajena completamente a mi vida, era precisamente de la que me iba a enfermar. Después visité la universidad donde yo me gradué 20 años después y yo me acuerdo que lo primero que encontré allí fue una noticia en el periódico de la universidad diciendo que el uso de glifosato quedaba prohibido en el campus de la universidad. Y ese mismo día me encontré con un compañero de la universidad que me dijo que él había sufrido también un linfoma no Hodgkin. Habíamos vivido una puerta a la otra. Y por supuesto esto es imposible de comprobar, pero yo sí recuerdo que el glifosato se utilizaba en esos jardines de muchas maneras. Había un olor particular y peculiar. Y quién sabe si el cáncer que adquirí 20 años después, los periodos de latencia de esta enfermedad son grandísimos, vino de esa exposición como estudiante de doctorado en los jardines de la Universidad de California en San Diego, donde, vuelvo y repito, se usaba el glifosato de manera permanente y por lo menos un compañero y yo terminamos con la misma enfermedad.
La vida se sigue conectando de muchas maneras. Para un paciente de cáncer, las reflexiones sobre la muerte digna y sobre lo que puede ocurrir después son reflexiones permanentes. Y 1 año y medio antes de que yo sufriera de cáncer, había también participado en los debates en Colombia muy intensos sobre la muerte digna y lo que viene después. Y habíamos hecho, recuerdo, una parametrización de cuáles eran los pacientes terminales de cáncer que se podían someter a una muerte anticipada, a una eutanasia. Estas historias, la del rituximab, la del cannabis medicinal, la del glifosato y la de la muerte digna, fueron cosas que ocurrieron antes de enfermarme de cáncer y todas confluyeron como una especie de vertientes, de arrochuelos que llegan al mismo pozo, al mismo lago. Esa es la vida. Alguien me preguntan, o me han preguntado a veces, ¿en qué creo yo? Y me gusta decir que creo en eso, en las conexiones que de alguna manera definen la vida. Recuerdo que mi profesor de comportamiento y salud y filosofía, que creo que ya ha aparecido en alguno de estos capítulos, decía, no sé de dónde sacaría la frase, la encontré otra vez en uno de los cuentos extraños de Stanislaw Lem, pero decía, repito, que todo lo que pasa tiene probabilidad 0, pero pasa. La vida está hecha de eso, de conexiones con probabilidad 0. Y eso hace que la vida de todos los seres humanos, la vida de todos, sin excepción, tenga probabilidad 0. Y por eso cada vida es irrepetible y fantástica de alguna manera. Este 13 de marzo, vota para presidente por Alejandro Gaviria en la consulta de la coalición Centro Esperanza. Pide el tarjetón y juntos hagamos la diferencia.